que está Julio C. Roa, reportero independiente, que destapó la cloaca, hizo ladrar a Santa María y medio mundo porque dice que el dueño del periódico El Universal estaría detrás de los ataques, las campañas contra Gerardo Fernández Noroña, el senador de la República por Morena, ahora que se vinieron con todo, que si la casa, que si los viajes, que si el YouTube, en fin, mi querido Julio, gracias por llegar a la cita, ¿cómo andas? Bien, gracias, Vicente. Gracias por la invitación. Disculpa por no haber estado ayer contigo, pero aquí estamos a tus órdenes. Claro, no, al contrario, estoy muy interesado en el tema porque veo que saltó hasta la hija de Ili Ortiz, el dueño del periódico El Universal. No sé si en su capacidad como diputada federal o como hija del señor o como que te empezó a reclamar y que entrevístame y que yo te voy a desmontar tu... No anda, les dolió, les caló Julio Cerroa. Así es. El interés de esta información que te la compartí el fin de semana era, pues, ver quién está detrás del portal MX, que es quien empezó a hacer o publicitar, porque era conocido lo de la casa del senador, el propio senador lo dio a conocer, el video es de su propio canal, pero MX y el periodista Jorge García Orozco, a quien entrevisté, y en la entrevista yo le pregunté, ¿quién te paga a ti? ¿Tú trabajas para MX, el portal? Dice, sí. Y le pregunto, ¿quién es el dueño? Yo tenía la información que era Rogelio Cárdenas, quien había comprado el portal MX, y ahí me quedé. Pero me puse a buscar información, el registro público de la marca MX, y resulta que sí, Rogelio Cárdenas, su yerno, del yerno del dueño del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, es parcialmente el dueño, pero Juan Francisco Ili Ortiz, de acuerdo a los documentos, también es el dueño. Es decir, quien está financiando a MX es Juan Francisco, el dueño del Universal, y el yerno. Y de ahí, pues cada quien que saque sus conclusiones. Para mí, que es una guerra sucia, porque primero dice el periodista Jorge García Orozco, pues no tiene dinero, ¿cómo le hizo para comprar la casa? Luego dicen, no, tiene mucho dinero. Entonces, que se pongan de acuerdo, no tenía los recursos, sí tenía los recursos, y casualmente, si no me equivoco, la primera entrevista que da el periodista de MX es a Azucena Ureste. Y Azucena Ureste es súper, súper amiga de la directora de ese portal, del portal MX. Por lo tanto, basado en los documentos y basado en el actuar de estos personajes, quien está pagando esta campaña, porque es el que tiene el dinero, es Juan Francisco Ili Ortiz, un viejo enemigo de López Obrador, que siempre ha estado disgustado con el gobierno o con el gobierno que era de López Obrador porque le quitó los millones de publicidad. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hasta dónde o por qué? O esto forma parte del entramado, el rompecabezas que incluye Ricardo Salinas Pliego. Ayer me di cuenta que le abrieron las páginas de El Universal a Ricardo Salinas Pliego, por eso te lo pregunto. ¿Es un todo, Julio? Eh, bueno, en el caso particular de MX, y por eso yo siempre he estado en contra de la publicidad oficial, llámese como se llame, porque si tú analizas, y lo hice, me puse a buscar si hay información en contra de otros políticos, de otros gobiernos que no sean de Morena. Yo desafiaba al periodista Jorge García Orozco, que es el que ha manejado la información de Noroña, que por qué no criticaba los atuendos de la propia María Teresa Ili Díaz, porque pues, uno ve las fotos de la diputada y tiene derecho a vestirse como lo crea pertinente, pero yo presumo también que son ropas costosas. Y decía el periodista, bueno, sí voy a hacer un tweet, pero no va a publicar en el portal de MX, pero ella es de una familia rica de abolengo. ¿Qué es rica de abolengo? La pregunta es, yo no lo sé, ¿cómo se han hecho de dinero estos empresarios de comunicación como el señor Juan Francisco Ili Ortiz y su yerno eh, Cárdenas?
cómo se han hecho de dinero. Para mí es que, en el caso concreto del portal MX, es que si les pagas, te hacen publicidad extraordinaria, como la están haciendo al presidente municipal, no sé si todavía sea panista, de Hermosillo, Sonora. Él paga muchísimo dinero a MX y lo tratan, le lavan la cara. Pero si no pagas y si eres de la 4T, pues te pegamos duro. Oye, Eso yo puedo decirte sobre MX. No puedo decir que hay una relación directa con lo que esté pasando con Salinas Pliego, pero pues yo dejaría por el momento ahí ese tema. oye, Julio, te preguntaba si en qué nivel fue la respuesta de María Teresa Ili, la diputada federal, porque en algún momento en el 2023 fijó un tuit o un comentario en X, antes Twitter. Quiero dejar claro que mis opiniones y comentarios expresados en este espacio son estrictamente personales y no reflejan la opinión ni representan a mi padre ni el Universal de ninguna manera. Como muchos sabrán y me conocen, siento una gran y profunda admiración por mi padre, su carrera profesional y la gran labor periodística que ha realizado con la finalidad de transformar a México. Con independencia de ello, eso no quita que todas mis acciones y opiniones estén encaminadas a formar mi propio camino, carrera y desarrollo. En esa misiva he dedicado a agotar mi vida para apoyar a las mujeres víctimas de violencia en nuestro país, en nuestro México. Cualquier punto de vista que yo comparte es independientemente de su periódico, y no debe interpretarse como una posición oficial del Universal. Aprecio la comprensión de de todos y todas las personas que me están atacando, tanto a mi persona como al periódico y a mi papá, que admiro su gran labor y compromiso por México, y quienes lo conocemos lo aseguramos firmemente. Atentamente, María Teresa Ili Díaz. Pero la vi muy enojada por lo que tú publicabas, pero si no, ella no refleja o no usa las redes para, pues, defender a su papá. Yo no entiendo por qué una diputada, una diputada federal, arremete contra un comunicador como tú, Julio. Eh, Creo que el tuit de la diputada tiene sentido y todo mundo tiene derecho a decir, pues mi papá es una cosa, mi mamá es otra cosa, yo soy un ser independiente y así es. Pero lo interesante es que su organización, su ONG que fundó, uno de los miembros del consejo es su padre, Juan Francisco Ili Ortiz, su hermana, Perla Ili Díaz. Y está también el tema de la denuncia de Amarante, que está acusado al hijo de Javier Lozano de violación. Y ellos, uno de los ex jefes de ella, también es miembro consultivo de esa organización. Y dice la diputada, yo le mandé los documentos, dice que lo que yo publico es falso. Ahí está la firma de Juan Francisco Ili Ortiz, al menos que sea un homónimo. Dice, perdón, te dedicó un tuit, ¿viste? Ahora Sí, sí, sí. inventando campañas, Julio Cerroa. No sé si eres periodista o guionista de ficción. Lo que sí sé es que la canción Ya Supérame te queda perfecta. Cabrón. Y es muy típico, cuando algo saco de la hija de López Dóriga, que tengo fijación. Cuando saco algo de Ciro, pues que estoy fijado. Siempre es la misma canción. Pero en fin, o sea, los documentos son públicos. Si tú te metes al portal del Registro Público de Marcas, ahí pone el nombre de la empresa, Fomento Empresarial Ili Ortiz, y te va a aparecer quién registró la marca y quiénes son los dueños. Ahí aparece Juan Francisco Ili Ortiz y Rogelio Cárdenas. Lo interesante es que, pues, que diga, no, pues esta firma es falsa, es un homónimo, es mi hermano o mi medio hermano, y ya me disculpo, digo, perdón, me equivoqué, pero hasta donde yo tengo entendido, Juan Francisco Ili Ortiz es el dueño del Universal, y es muy astuto porque el periódico El Universal ya prácticamente ya tiene muy, pero muy mala reputación. Pues, ¿qué hicieron? Comprar un portal y sus guerras sucias, ahora digitalmente. Muchas personas no sabían que el verdadero dueño es el mismo dueño del Universal. O sea, ¿quién puede tomar con seriedad
Al Universal, nadie. Y ahora que la gente sabe que Juan Francisco Ili Ortiz es dueño del portal MX, pues tampoco van a saber, no van a pensar que es un medio independiente. Y ellos tienen el derecho a tener la línea que ellos escojan, pero pues que sean honestos, ¿no? A ver, a ver si voy entendiendo. Me corriges, ¿no? Juan Francisco Ili Ortiz, dueño del Universal, compra o lo que sea MX. Este es un portal que trae guerra sucia. Digamos que últimamente, para no alargarnos, contra Gerardo Fernández Noroña, yo creo que es más contra la 4T, Correcto. ¿no? Sí, Eh, la persona que dirige el portal, ¿quién es? ¿Sandra Romandía? correcto. Amiguísima de Azucena Azucena Oresti. Oresti, Ah, cabrón. quien dio ahí, le dio el vuelo a la noticia de la casa, la mansión de 12 millones. ¿Y quién es este Jorge García Orozco? Jorge García Orozco trabajó en el gobierno de Alfaro, del gobierno de MC, en medios Mm, públicos allá en Jalisco. Y ha tenido mucho auge porque hasta el New York Times lo llamó el policía de la moda, pero donde él Ah, mismo reconoce que pero lo que mira, publica, lo entrevista mucho Susana Oresti. eh, casualmente, es pura coincidencia, ¿no? Amiguísima de la directora de ese portal y Jorge García ahí muy cercano. Mm, mm. Y nada más te cuento rápidamente un chisme. Eh, lo busqué a Jorge García para decirle, pues, ¿cómo es de que los dueños del Universal, cercanísimos a Moreira, al señor Beltrone, a las esferas del poder, cómo es que nunca los cuestionaste? Y él me había pedido, y yo había aceptado, que para que lo entrevistáramos no tocáramos el tema de Azucena Oreste, porque era, decía él, un tema de faldas. Y yo, ok, si no quieres hablar de eso. Y fue el primero que sacó el tema de Oreste y me reclamó, porque yo ando suponiendo que era pareja de Héctor de Mauleón. Me dice, no, es que enojadísimo, ¿por qué estás diciendo esto? No, no me parece que acuses a Azucena Oreste. Digo, yo no la acuso, yo no tengo pruebas, yo hago un análisis y todo indica desde mi perspectiva que había una relación y lo importante es que si había la relación, ella tenía la obligación de decir, el señor Héctor de Mauleón, periodista universal, pero también es mi pareja y ahí se acaba, conflicto de intereses. Pero dice él, no, no hay ninguna relación. Le digo, ahí se acaba, tú eres cercano a ella y si tú lo dices, pues yo confío en lo que tú dices porque hay una cercanía y el asunto ya se muere. Mm. Fíjate que estoy viendo, es que todo hace sentido. Este señor Jorge García, entrevistado por Azucena Oresti, trabaja en el portal de la muy buena amiga de Azucena Oresti, el portal que es también propiedad del dueño del Universal. Y veo que Jorge García Orozco repostea a Marco Levario Turcot, el de la revista Etcétera, que en algún momento también la ha jugado de defensor de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, no en algún momento, muchas veces. Y dice Marco Levario Turcot, la descomposición de la 4T también se refleja en la fragmentación de varios de sus comunicadores oficialistas. Los han visto correr como cucarachas con DDT cuando antes defendieron a Dan Augusto. Los ven enfurecidos como moscos del trópico atacando a periodistas auténticos para devengar su sueldo. Otros sin rumor alguno besan el piso que pida la presidenta. Ahí está Juan Becerra Costa en Radio Fórmula, por ejemplo. Saludos a Juanito. Eh, los vocingleros del oficialismo callan cuando uno de los suyos, si bien el más grotesco, afirma que no hay violencia en Sinaloa y lo hace incluso en contra de lo que afirma el gobernador del estado, quien además dio la razón a la sociedad que la entidad se moviliza contra la violencia. En realidad, casi todos tienen el mismo coeficiente de la hormolécula, como Jorge Gómez Naredo, te mando un abrazo, Jorgito, y otros por el estilo. Vicente Serrano es otra cosa, a él se le reventó el CPU. Hay algunos más astutos y feroces como Sabina Berman, que hoy en su columna habla de corrupción sin dar un solo nombre, aunque para agredir a periodistas y críticos del gobierno es capaz de difamarlos. Otros se pelean, qué chistoso, unos se dicen a otros chayoteros, callo de hacha, a Manuel Pedrero y este a aquel. Difunden fotografías de sus supuestos clientes y así
como en el meme de los hombre araña, uno le dice al otro que es el impostor. Todos tienen razón cuando se acusan entre ellos. Lo mismo pasó hace poco con Nacho Rodríguez y Álvaro Delgado, y aunque en efecto haya diferencia de matices, nadie en su sano juicio podría negar que son propagandistas. Hay otros más astutos. Jorge Cepeda dice que Adán Augusto es un cadáver político que ya comienza a apestar, y otros guardan prudente silencio porque no hay paga y porque no saben qué hacer. El cálculo no está en su ADN porque su misma naturaleza les impide pensar. Ellos reflejan la descomposición de la clase política y hay quienes lo disfrutan. Yo lo hacía antes hasta que alguien me dijo que parecen gusanos aprobiontes que sobreviven de la carne putrefacta hasta que irremediablemente mueren de hambre. Esto es lo que está retuiteando Jorge García Orozco a las estupideces que escribe este pendejo de Marco Levario Turcot. Y, Pero me y- llama, dime, Julio, ¿Sabes por qué? ¿por qué? Porque inició Jorge García Orozco, inició con la revista, etcétera. Ah, no, ya, vamos, apaguen las luces, las cámaras. Gracias, buenas tardes ya. O sea, ¿para qué le damos tantas vueltas al asunto? Es MX un espacio de Ili Ortiz, por si no quedaba claro que el Universal era un pasquín inmundo, como lo llamó también en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto al periódico Reforma, un medio para atacar a la 4T. ¿O no, Julio? Y yo le preguntaba en la entrevista a Jorge García Orozco, le digo, vamos a ver este video del debate que tuviste con Marco Levario Turcot, donde admitía que había recibido del gobierno de Peña y del gobierno de Calderón y del gobierno de López Obrador no había recibido nada. Le digo, Chayotero no quiso ver ese video. Inclusive, yo le preguntaba, Héctor de Mauleón también es chayotero. Y dice, no, ¿por qué los llamas chayoteros? Porque son chayoteros. Y fíjate lo que es la hipocresía. Hace unos días sacó un tweet sobre Lord Molecula. Dice, 2 millones para Lord Molecula porque es el CEO de la revista para que él trabaja. Pero cuando yo le decía, oye, y Héctor de Mauleón fue subdirector por muchísimos años de la revista de Héctor Aguilar Camín, ¿no es chayotero? Lo defendió y dice, no, no dijo, no permito que lo llames chayotero, pero casi dio la vida por Héctor de Mauleón, que yo tenía entendido que era pareja de Azucena, pero dice que no. Pero en fin, muy interesante este tema de quién está detrás de los medios y ya no hay duda, es Juan Francisco Ili Ortiz, que en su momento quien dio la cara, quien era el dueño, supuestamente verdadero dueño, era Rogelio Cárdenas, que el padre de este señor, Rogelio Cárdenas, fue dueño del Financiero en la época, eh, eh, la mejor época del Financiero. El hijo está casado con Perla Ili Ortiz y ellos presumen tener mucho dinero porque aparece su luna de miel en África, que ya tienen bebé, ya está Margarita Zavala, ya está el señor Beltrones, ahí en la boda estuvo López Dóriga, estuvo varios políticos. Es decir, es un portal que está al servicio de las esferas políticas y de las esferas económicas. Entonces, que la gente no se engañe y que crea que este medio es independiente y el policía de la moda, pues yo lo reto a que publique en MX una nota sobre las prendas, y no es misoginia, las prendas de María Teresa Ili Díaz, si en verdad es independiente y no le preocupa que su patrón le jale las orejas. Pues sí, porque estoy viendo que le está sacando a un personaje, a un Patek Philippe, un reloj de esos carísimos. Pero él dice que Eh, no tiene pruebas, o sea, él lo acepta, dice, no, pues yo lo ha de hecho, lo ha de hacer en Google, ¿no? Pone una imagen y ahí saca una imagen, un resultado y él asume como una realidad, como un hecho, pero él dice, no, pues no puedo probarlo. hmm. No, pues hay que seguirles echando el ojo. Hay que recordar que muchos de estos se dicen limpios, castos y puros como Rivapayaso, que te trae atravesado en el hígado por tantos años, porque lo exhibiste como has exhibido también los dineros de el teacher López Dóriga, y así, qué bueno que exhibes esto. Es que en
en política y en el periodismo tampoco hay coincidencia, Julio. La Ah, amiga de la amiga del amigo que publica a este y que le hacen un reportaje hasta en el New York Times. No mamen, por favor. No mamen. ¿Con qué cierras, Julio? y aceptando que las publicaciones que él publica en Twitter no están sustentadas con datos. Imaginas, tú entrevistas a alguien y al final dices, no, pues lo que yo publico no lo puedo sustentar con nadie y apareces en el New York Times. Nada más para invitar a la audiencia que se suscriban a La Otra Voz, mi nuevo canal, donde ya estuviste, y es prácticamente de entrevistas, que se llama La Otra Voz. No se suscriban a La Voz de Julio, solamente a La Otra Voz por este momento, Vicente. Gracias por la invitación. Claro que sí. Yo en muchas ocasiones no estoy de acuerdo con Julio Cerroa, pero quiero que entiendan la valía de esta información, sobre todo cuando me alerta, porque a veces es complicado estar al pendiente de todo. Te encargo, Julio, que me sigas cuando así lo consideres compartiendo la información, porque insisto, podemos no estar de acuerdo en todo. A Julio, usted sabe, le he refutado comentarios, críticas, pero siempre, siempre la intención es sin censura, es que hay un espacio para dar a conocer así como en su canal, eh, que ayudemos a difundir las investigaciones, los reportajes, los datos que tienen compañeros independientes como Julio Cerroa, que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, pero creo que si vamos sumando los granitos de Julio, los granitos de Sin Censura, pues vamos construyendo como tal vez lo haríamos si tuviéramos todos los recursos que tienen los grandes medios, como si tuviéramos a un Ili Ortiz de padrino. Nótese mi sarcasmo, mi querido Julio, y espero que quede claro que siempre hay espacio para el debate, para diferir, pero sobre todo para coincidir, Julio Cerro. Así es. Gracias, Vicente, por la invitación y a tus órdenes. Cuando tú me busques, aquí estoy. Y obviamente pues, siempre vamos a tener diferencias, ¿no? Todo Claro que mundo sí. tiene derecho a pensar diferente, pero hay muchas coincidencias que al final es lo bueno, ¿no? Que desde mi punto de vista estamos del lado correcto de la historia, como bien dices. Del lado correcto de la izquierda, ibas a decir. Extra Bueno, izquierdista, extremo. bueno, un abrazo, Julio. Cuídate. Julio Gracias. Cerroa lo espera Gracias. en La Voz de Julio, en los canales de La Voz de Julio. Ahí está Julio Cerroa